Hola, ¿cómo están? Dios les continúe bendiciendo. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Y de nuevo para mí es un placer el poder estar con ustedes, poder compartir una palabra con ustedes. Creo que si algo tiene la Semana Santa es que nos lleva a meditar, nos lleva a reflexionar. Pero una de las cosas cuando meditamos y reflexionamos, cuando que encontramos en la Semana Santa, más que en la Semana Santa, en las Escrituras, ¿verdad? En la Biblia, es el amor de Dios, ¿verdad? Cuando usted que está allí, yo no sé si usted es bueno o buena para ver películas y esas cosas, si tal vez no es muy dado a leer la Biblia, leer la palabra, pero si le gusta ver películas y eso, usted se da cuenta, sea al leer la Biblia o al ver en las películas, nos damos cuenta del amor de Dios, de cuánto nos ama Dios, de cuánto por amor a nosotros él hizo, ¿verdad? El sacrificio que Él hizo. Entonces, una de las cosas que nos lleva a una Semana Santa y la palabra de Dios todos los días, no solo la Semana Santa, es a meditar y a reflexionar sobre el gran amor que Dios nos tiene, que cuánto nos ama Dios a nosotros. Y muchas veces hemos buscado, nos hemos preguntado, nos hemos hecho muchas preguntas y a veces queremos saber realmente qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y entonces empezamos a leer la Biblia y empezamos a buscar respuestas para aquello que quizás no entendemos, ¿verdad? Pero cuando leemos la palabra de Dios, cuando vemos esas películas, nos damos cuenta de realmente qué es lo que quiere Dios de nosotros, de realmente en qué está inspirada la palabra de Dios, en qué está inspirada la Biblia, y nos damos cuenta que lo único que está inspirada realmente es en el amor de Dios. Todo cuanto hay ahí nos habla del amor de Dios, del sacrificio de Jesús, nos habla de cómo Él quiere que nosotros seamos. Y es que de verdad que es así. Nosotros nos encontramos una palabra que está en el libro de San Juan, en el capítulo 21, y vemos los versículos 15 en adelante y nos damos cuenta y casi que es un resumen de lo que Jesús quiere, de cómo seamos nosotros. Casi que es un resumen de la Biblia de cómo Dios quiere que seamos nosotros. Y cuando vemos ahí nos damos cuenta que Jesús está hablando a Pedro y antes de delegarle la tarea que le iba a delegar a Pedro, él antes se asegura que Pedro la haga bien. Entonces por eso le hace la pregunta 3 veces, le dice que si le ama. En las 3 veces Pedro le contesta que sí, en la tercera le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Y es cuando Jesús empieza a delegarle una tarea a él, una tarea que le delega a Pedro, pero también le delega a cada uno de nosotros que cree que ama a Dios, que siente en su corazón que ama a Dios. Entonces Dios empieza a delegarle una tarea, ¿verdad? Y es lo importante, es la meditación que yo encuentro en una Semana Santa cuando vemos el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Uno desea decirle al Señor, bueno Señor, y si tú diste la vida por mí, si tú te sacrificaste por mí, ¿qué quiere que yo haga por ti? ¿Qué quiere? ¿Cómo puedo yo retribuir lo que tú hiciste por mí? Entonces aquí es donde yo encuentro esta palabra de realmente qué es lo que Dios quiere. Y Dios lo que quiere es el amor entre las personas. Dios lo que quiere es que en cada uno de nosotros se vea reflejado el amor de Dios. No solo para con Dios, no solo el decir yo amo a Dios y Dios es muy bueno, no, sino que lo veamos, que ese amor se vea reflejado en otras personas, en las personas que más necesitan, en las personas que hoy están a vías tienen una gran necesidad de escuchar la palabra de Dios, tienen una gran necesidad
de escuchar que hay un Dios que los ama sobre todas las cosas. Eso es lo que podemos encontrar en este San Juan 21 y capítulo versículos del 15 en adelante. Es la delegación que Dios, que Jesús está haciendo a Pedro, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos hemos preguntado tantas cosas y al leer la Biblia buscamos respuestas. Pero leyendo la Biblia nos damos cuenta que toda la Biblia está inspirada, que toda la escritura está inspirada en el amor. Jesús, antes de su ascensión a los cielos, Jesús estaba hablando con Pedro y antes de encomendarle lo que él quería de Pedro y de cada uno de nosotros, primero se aseguró que Pedro lo amaba y que por el amor que Pedro sentía por él iba a hacer bien la tarea que le encomendaría. Es por eso que le preguntó 3 veces si lo amaba. Ahora, debemos de entender algo muy importante cada uno de nosotros. Dios nos ha encomendado una tarea. Está en San Marcos 16:15, creo que es que está, donde Él nos encomienda una tarea, pero para nosotros hacer esa tarea debemos de tener bien claro el amor por Dios. El tener el amor por Dios significa tener amor por la obra de Dios. De ahí el que Jesús cuando habla con Pedro no le dice de buenas a primeras, tú tienes que apacentar mis ovejas, apacentar mis corderos, ¿no? Él primero le pregunta 3 veces si realmente lo ama. Y Pedro le dice que sí, entonces Jesús entiende que ya al amarlo a él iba a amar la obra de él. ¿Cuál era la obra de él? Si no la pudimos ver en el ministerio de Jesús, pudimos ver que a través del ministerio terrenal de Jesús, Jesús siempre no solo bendecía a las personas, a los más necesitados, y les servía a los más necesitados, a las personas que sufrían muchas aflicciones, personas que sufrían mucho, que tenían mucha necesidad, que estaban enfermos, sino que eso es lo que Jesús quería y quiere de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por el amor, ¿verdad? Entonces eso es importante. Debemos de entender que si amamos a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, entonces podremos amar a nuestros semejantes. Si no, será imposible hacer la tarea que Dios quiere que hagamos. En el capítulo 21 del libro de San Juan, en el versículos 15 en adelante del Evangelio de San Juan, Jesús resume lo que Él quiere que seamos. Cuando Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis corderos, le está diciendo, dales de comer a los más débiles, nútrelos, aliméntalos con la fe, instrúyelos y enséñalos. Cuando Jesús le dijo a Pedro, pastorea mis ovejas, Jesús le estaba diciendo a Pedro, deben de saber que nada les faltará, deben de saber que en Él hallaremos descanso y en Él podemos reposar, deben de saber que en Él hallaremos justicia y el amor de Él traerá paz a nuestra alma. Deben de saber que aunque el peligro esté a nuestro alrededor, no debemos de temer y que su espíritu nos fundirá aliento. Deben de saber que el momento de disfrutar en su presencia habrá llegado y todo aquello que nos angustiaba se habrá ido. Deben de saber que Él siempre estará con nosotros todos los días y que en su casa moraremos por largos días. Esto, como vemos, es parte cuando Jesús le dice que apacienta mis ovejas. Podemos extraer unos versículos del Salmo 23, ¿verdad? Entonces, Dios nos manda a hablarle a muchas personas hoy en el mundo. Hoy hay muchas personas en el mundo que están afligidas y hay muchas personas que necesitan conocer de Dios, pero para eso Dios nos necesita a nosotros. Dios necesita instrumentos. Dice la palabra de Dios que la mies es mucha y los obreros son pocos. Pues bien, Dios necesita de estos obreros, por eso Jesús capacita a sus discípulos y, como les decía, más luego Él los manda a una tarea y por todo el mundo, dice, predicar el evangelio, dice, a toda criatura. Y aquel que creyere será salvo, dice, mas el que no creyere será condenado.
Dios no quiere que nadie se condene, por eso Dios está dando una tarea a Pedro y a sus discípulos, pero también a nosotros. Ya aquellos discípulos no están, hoy estamos nosotros. Si usted y yo creemos que conocemos a Dios, que conocemos del amor de Dios, pues usted y yo estamos en la obligación de llevar ese amor de Dios a las personas. Ahorita somos usted y yo los instrumentos de Dios para llevar la palabra de Dios. Somos usted y yo los instrumentos para llevar el amor y la misericordia de Dios por donde haga falta. En aquel tiempo eran sus discípulos quienes llevaban la palabra de Dios. Ya podemos ver en la Biblia Pablo, ¿verdad? Cómo Pablo se entregó a la causa de Dios. Como Pablo dijo un día, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque él se hizo a la imagen de Jesús, se hizo a la imagen de Dios. Y como Jesús nos enseñó que Él se entregó por completo a las personas, es como Él nos enseña y enseñó a Pablo que debía entregarse por completo a su obra. Hoy Jesús le está diciendo a usted y me está diciendo a mí que debemos ser entregados por completo a la obra de Él. De ahí lo importante de que cuando Jesús está delegándole a Pedro, Él está diciendo lo que Él debe hacer, pero a la vez nos está diciendo a nosotros de lo que debemos ser, ¿verdad? Bendito sea Dios. Dice entonces y por tercera vez vemos que Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Jesús le estaba diciendo a Pedro, cuida de la grey de Dios, o sea, el rebaño de Dios. Cada uno de nosotros somos sus ovejas, somos sus corderos, somos la grey de Dios. Le estaba diciendo a Pedro, conduce a mi pueblo al camino de Dios, pero también le dice, no lo haga como en estos días, porque en estos días mi pueblo es conducido por religiosidades. Hazlo como te he enseñado. ¿Cómo? Con amor. Bendito sea Dios, porque hoy nos habla nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en Efesios 5, versículos 1 y 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, a ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bendito sea Dios. A lo largo de su ministerio terrenal, Jesús mostró su gran amor, el amor que Él tenía por las personas. Él siempre bendecía y servía a los pobres, a los enfermos y a los afligidos. Bendito sea Dios. Como vemos, Jesús siempre se entregó a los más necesitados. Hoy hay muchas personas en el mundo que están necesitadas de Jesús. Hoy hay muchas personas en el mundo creyendo que a nadie les interesa, que nadie los quiere, que no sirven para nada. Son personas que están siendo pisoteadas, personas que están siendo pisoteadas más que por las personas, por un espíritu que se ha aprovechado de ellos y les hace ver, les hace sentir que no valen nada, que no valen la pena, que para qué vivir, que para qué luchar. Pues si algo nos enseña la palabra de Dios y nos enseña una semana como esta, que debería ser todos los días, pero una semana como esta, es el amor de Dios. Es como Jesús encontró en cada una de aquellas personas que tenían una gran necesidad, como Jesús encontró el verdadero valor al sacrificio que Él sabía que iba a hacer. O sea, Él dio su vida por aquellas personas. Él dio su vida por muchas personas que creían que no valía la pena vivir. Eso es lo que Él nos enseña a tener el amor de Él. O sea, la Semana Santa, ¿qué nos enseña? Nos enseña el amor por nuestros hermanos. Así como Jesús lo tuvo por nosotros, tuvo misericordia de nosotros. Nosotros como hijos de Dios, como personas que decimos que amamos a Dios, debemos de ser igual con las personas que más lo necesitan. Jesús no era de hablar tanto. Jesús no era de decir voy a hacer, no, Jesús hacía.
Y él iba, había un enfermo y él iba, lo visitaba y lo curaba, lo sanaba. Y veía a una persona en sufrimiento, iba y le llevaba aliento y le llevaba paz. Y aquella persona era restaurada, encontraba paz. Veía a una persona como aquella mujer que se sentía que no valía nada y Jesús le hizo valer que valía mucho. Veía personas con necesidad, con hambre, iba y las alimentaba, las alimentaba. Veía personas sedientas, se iba y les saciaba. Daba de beber. Eso es lo que nos enseña una semana como esta. Eso es lo que nos hace meditar. No es vivir para nosotros, es vivir para aquellos que más necesitan. Nosotros vivimos para... Jesús vivió por nosotros, murió por nosotros, se dio por nosotros. Él nos enseña hoy que nosotros debemos de vivir por Él y darnos a Él. ¿Y qué es darnos a Él si no es velar por sus ovejas, por sus corderos, por su rebaño, por su redil, por la grey de Dios? Somos cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. La Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, pero también dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Resumiendo un poquito la Biblia, nos damos cuenta que lo que Dios nos quiere transmitir es su amor por cada uno de nosotros. Él nos conquistó con su maravilloso amor. Es la forma en que Él nos enseña a conquistar las almas para Él. Nos enseñó que más que hablar era hacer. Miró a alguien enfermo y lo visitó y lo sanó. Miró a alguien con hambre y le dio de comer. Miró a alguien con frío y lo arropó. Miró a alguien con sed y lo sació. Bendito sea Dios. Marcos 15:16. Y esta es la gran comisión que Dios nos ha mandado a usted y a mí. No hablamos de Dios por sentirnos santos, por sentirnos más que nadie. Hablamos de Dios porque es un compromiso que tenemos con Dios. Cada vez cuando sentimos un día que conocimos a Dios, cuando sentimos un día que conocimos la misericordia de Dios, que Dios quitó tantas cosas de nuestra vida, de nuestro ser, tantas cosas que nos hacían daño, adquirimos un compromiso con Jesús, y es llevar también la misericordia de Dios a otras personas, personas que estaban o están igual que como estábamos nosotros un día. Dios hoy necesita de usted y de mí, por eso Él hace ese mandamiento de la gran comisión en el Marcos 15:16 o 16:15, perdón. Dice: id por todo el mundo, dice, y predicad el evangelio a toda criatura. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios no quiere que nadie se condene, querido hermano, querida hermana. Cada persona que dice conocer a Dios está en la obligación de llevar el mensaje de salvación a todas las personas. No es si queremos, es que es nuestra obligación. Ya para terminar, queridos hermanos, ya para terminar, hay muchas personas que hoy se pierden porque no conocen el amor de Dios. Es por eso que si usted conoce el amor de Dios, usted está obligado a transmitir ese amor a otras personas. Primera de Juan dice en capítulo 4, versículos 7 y 8, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios es de Dios, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bendito sea Dios. Como les decía, era un tema corto. Yo espero en Dios Todopoderoso que esta palabra le haya llegado a lo más profundo de su corazón y le ayude a meditar en esta Semana Santa.
y entienda que realmente vinimos al mundo con un propósito. Y el propósito lo encontramos en San Juan 25, versículos de 15 en adelante, donde Dios le hace una encomienda a Pedro de qué es lo que debía hacer. Dios le habla y le dice que hoy hay muchas personas débiles en la fe, que hoy hay muchas personas necesitando alimentarse espiritualmente, que hay muchas personas que necesitan ser alimentadas espiritualmente, que necesitan ser cuidadas, que necesitan ser guiadas al camino de Dios por la palabra de Dios. Y también lo encontramos en Marcos 16:15, donde Dios hace la gran comisión y nos manda a usted y a mí. Si usted y yo decimos que conocemos a Dios, que amamos a Dios, usted y yo estamos obligados a llevar el amor y la misericordia y el perdón de Dios por donde quiera que usted y yo vayamos. Dios los bendiga y muy buenas tardes.